2. Este parcial consiste en dos cañones que están separados a cierta distancia y que tienen ciertas alturas respecto al sistema de referencia y se disparan tres tipos de proyectiles que difieren en su área de acción o en su área o en el área en el que pueden hacer daño. En cada caso, para verificar cuando un proyectil ha dado en el objetivo o ha dado en el blanco, se mira que la distancia entre dicho proyectil y su objetivo se encuentre dentro del intervalo de efectividad. Eso aplica para los tres casos. Ahora, para simular el movimiento parabólico, lo que se hizo fue generar ángulos de manera aleatoria y eventualmente con cada ángulo generar distintos valores de velocidad y con cada combinación de ángulo y velocidad aplicar las ecuaciones de cinemática del movimiento parabólico con el objetivo de obtener en cada instante de tiempo la posición actual de la bala. Y el tiempo pues se simula básicamente con un ciclo que recorre un intervalo entre uno y un valor determinado. Entonces, para el primer punto, lo que se hizo fue simular el movimiento parabólico de la manera que ya expliqué y verificar en cada instante cuando la distancia entre la bala y el cañón defensivo se encontraba dentro del intervalo, básicamente. Para el segundo punto, para el segundo caso, lo que hice fue otra vez implementar las ecuaciones del movimiento, como ya las planteé. Y en este caso se verificaba es que la posición de la bala y la posición del cañón, pues la distancia entre estas posiciones estuviera dentro del intervalo de la bala defensiva. Para el tercer caso, se le pide al usuario ingresar las condiciones iniciales del disparo ofensivo. Se verifica eventualmente si estas condiciones describen un disparo certero. Una vez se comprueba que el disparo ofensivo es certero, implemento la evaluación pues, del movimiento cinemático para obtener las posiciones tanto del disparo ofensivo como del disparo defensivo en cada instante de tiempo, teniendo en cuenta el retraso de 2 segundos. Luego, se verifica en cada instante nuevamente que la distancia entre las balas se encuentre dentro del intervalo deseado. Y además, como debo garantizar que el cañón defensivo no sea destruido, se incluye una segunda condición, que básicamente es esto, en la cual garantizamos que la distancia entre la bala ofensiva y el cañón defensivo se encuentra fuera de este intervalo. Esto aquí en realidad es un mayor que. Para el cuarto caso, que es muy similar al anterior, solo que en este caso debemos de garantizar que ninguno de los cañones sea destruido, se implementan las dos condiciones anteriores y una tercera, que básicamente nos garantice que la bala defensiva esté fuera del pues que la distancia entre la bala defensiva y el cañón ofensivo esté fuera del intervalo. Esto aquí también es mayor que. Y para el quinto caso, que es dado un disparo ofensivo efectivo y un disparo defensivo efectivo también, generar disparos que neutralicen al disparo defensivos. Entonces, para este caso, implementé un procedimiento similar al anterior para obtener los disparos ofensivos y defensivos. Eventualmente implementé un ciclo, pues implementé el mismo procedimiento para obtener ecuaciones del disparo neutralizador y en cada instante de tiempo evaluaba las ecuaciones de ambos, pues de las tres balas y, y en cada caso verificaba cuando la distancia entre la bala neutralizadora y la bala defensiva se encontraba dentro de este intervalo. Al momento de ejecutar entonces los cuatro primeros puntos que funcionan correctamente, nos piden ingresar las posiciones iniciales de los cañones y la distancia que los separa. Si ingresamos la opción 1, él nos genera tres posibles disparos. En cada disparo nos imprime también la posición final de,
de la bala. Al comparar esta posición final de la bala con la posición del cañón defensivo, que vendría siendo 200 en X y 10 en y teniendo en cuenta que el radio de la explosión, por decirlo de alguna manera, es 0.05 por 200, o sea 10, notamos que efectivamente todos estos disparos se encuentran en un área de más o menos 10, pues el área original del cañón, la posición original del cañón. Por lo cual estaríamos garantizando que efectivamente la bala ofensiva está llegando a su objetivo. Para el segundo caso, nuevamente nos vuelven a pedir pues, las posiciones iniciales. Vuelve a imprimir los 3 disparos y nos imprime estas 2 líneas de más que realmente pues, no deberían de ir ahí, sino que es un error de impresión. Si volvemos a comparar otra vez las posiciones finales con la posición del cañón ofensivo, que es 0,30, y teniendo en cuenta que en este caso el radio de la explosión sería de 0.025 por 300, o sea 7.5, vemos que tanto en X como en Y están dentro de ese intervalo, son dentro del intervalo de 7.5 metros. Ahora, al ejecutar nuevamente, si ingresamos las condiciones que las condiciones iniciales del primer caso, 10 y 200, y metemos uno de los disparos ofensivos certeros que me dio en ese caso, que eran 41 grados y 42 metros por segundo, nos dicen que el disparo efectivamente representa un riesgo y nos dan estas 3 opciones en el mismo formato de las 2 anteriores. Y por último, el caso 4, 20, 10, 200, 4, nos da también estos 3 resultados en este formato. Pues, como se notará, la diferencia entre el 3 y el 4 es básicamente que en este se considera o en este se garantiza 100% que ninguno de los 2 cañones va a resultar afectados por la explosión, por las respectivas explosiones. Si tratamos de ejecutar el punto 5, pues, él no va a funcionar porque tiene ciertos errores que no alcanza a corregir a tiempo. Bueno, mi código consiste básicamente en el cuerpo del código como tal y una clase llamada bala. La clase bala tiene como parámetros de entrada el radio de las posiciones iniciales tanto en X como en Y una variable auxiliar. Tiene como atributos estas variables que son el ángulo, el valor de pi, las posiciones en X y en Y dependientes del tiempo, las velocidades en X y en Y dependientes del tiempo, el radio, la gravedad y una variable auxiliar. Y tiene estos cinco métodos. El primer método básicamente me da un ángulo aleatorio. Los siguientes, los de velocidad en X y en Y, aplican las ecuaciones de velocidad para X y para Y. Los de posición en X y en Y aplican las ecuaciones de posición para X y en Y. Reciben el tiempo y eso reciben el ángulo y la velocidad inicial. Bueno, código en el código ya como tal recibo entonces las posiciones y las almaceno en sus respectivas variables. Creo las 3 balas que reciben como parámetro el radio, sus posiciones iniciales y variable auxiliar. Tengo el menú y dependiendo de la respuesta del menú implemento este switch con las 5 posibles con los 5 posibles casos. Los 2 primeros casos les doy solución o los implemento gracias a la primera función, que es generar disparos. Esta función me recibe una variable de tipo bala y una posición, que es la posición del objetivo. Luego entonces lo que hace la función como tal es un while que me permite 3 iteraciones, es decir, para encontrar 3 ángulos diferentes con sus respectivos datos. Genero un ángulo aleatorio en cada caso, creo un for que itera valores de velocidades entre 0 y 100 y le doy las velocidades en X y en Y a la bala. Entonces,
Eh, Luego tengo un ciclo que recorre el tiempo entre 0 y 20 segundos y voy actualizando la posición en X y en Y dependiendo del tiempo que tenga. Luego en cada iteración verifico si la distancia que separa a la bala del objetivo, que en este caso es la posición del cañón ofensivo o defensivo, pues dependiendo si es 1 o 2, se encuentra dentro del radio. Si esa distancia es menor o igual al radio de acción. De ser así, pues imprimo todo en pantalla, le sumo 1 al contador y, y rompe el ciclo. Esta respuesta true es para romper el ciclo de afuera. Entonces con esas dos le doy solución a los dos primeros casos. Esta línea de acá es la que me genera el mensaje que no debería aparecer. Ahora, el caso 3 lo que hace es, me pide los datos del ángulo ofensivo, me piden los datos del disparo ofensivo, el ángulo y la velocidad inicial. Entonces me hacen una variable. Dependiendo de estos datos le doy los valores a la bala ofensiva, tanto del ángulo como las velocidades en X y en Y. Y utilizo la función generar disparo. Como se puede notar, en ambos casos, en el caso 3 y 4, implementé la misma función. Ahora, al momento de implementar la función, que es la de generar disparo defensivo, recibo las dos balas, la ofensiva y la defensiva, y recibo las posiciones de los cañones, de ambos cañones. El caso para diferenciar si es el caso 3 o 4, que en este caso los puse como 1 o 2, y este n que no lo implementé. Bueno, entonces, primero que todo, con esa función verifico que efectivamente los datos de la bala ingresada correspondan a un ángulo de riesgo, datos de riesgo, y implemento ya esta otra parte. Si el disparo ofensivo representa un riesgo, entonces lo que voy a hacer es generar un ángulo defensivo aleatorio y el ángulo defensivo y generar un ciclo que itere las posibles velocidades iniciales y se las atribuyo a la bala defensiva. Luego, teniendo las velocidades de la bala defensiva, hago otro ciclo nuevamente para el tiempo que va a iterar entre 0 y 30 segundos y actualizo las posiciones en cada instante tanto de la bala ofensiva como de la bala defensiva. A la bala ofensiva le sumo 2 segundos porque por el delay. Luego, si es el caso 3, bueno, entonces luego verifico que las balas se destruyan con esta parte, pues que la posición de las balas la posición entre las balas esté a menor al radio de la bala defensiva y miro que la bala ofensiva esté a una distancia mayor que su radio de acción del cañón defensivo. Luego, de ser el caso 1, nos estamos refiriendo a este caso 3. Entonces, de ser el caso 3, ya eso sería suficiente para que la bala sea certera. De ser el caso 4, además de estas condiciones, se necesita que el disparo además no dañe el cañón ofensivo. Entonces se verifica que la bala ofensiva se encuentre a una distancia mayor que el radio del cañón ofensivo. Eventualmente, ahí tenemos la última función, que es la función correspondiente al caso 5, la que no me terminó de funcionar. Esta recibe las 3 balas y recibe las posiciones del cañón defensivo. Entonces, en esta primera parte verificamos nuevamente si la bala representa un riesgo. En esta segunda parte generamos un disparo defensivo certero. En esta tercera parte creamos un ángulo neutralizante aleatorio. Luego iteramos sobre las velocidades, separamos los componentes en X y en Y y aplicamos las ecuaciones de posición para las 3 balas con sus respectivos retrasos con respecto a la bala neutralizante, que es la última que se dispara. Se verifican estas condiciones, que son que las balas ofensiva y defensiva todavía no hayan explotado, que las bala defensiva y la bala neutral se encuentren a una distancia dentro del intervalo de la bala neutral y que que la bala neutral se encuentre a una distancia mayor que su área de acción del cañón defensivo. De ser así, imprimiría todos los datos correspondientes, se sumaría uno al contador y bueno,